Hola a todos y a todas. La participación ciudadana es el eje central de nuestra democracia. Estamos acostumbrados a votar cada 3 años, pero el involucramiento de la sociedad en nuestra vida pública no se agota en las elecciones. Existen múltiples formas de participar para incidir en los asuntos que nos importan a todas y a todos. En nuestro estado contamos con 16 mecanismos de participación ciudadana. En este momento se encuentra activo uno de ellos, la consulta popular, que es organizada por el IEPC Jalisco. En esta ocasión, la consulta popular que se encuentra en marcha fue solicitada por el gobernador del estado para preguntarle a la gente como tú o como yo si estamos de acuerdo en que cada 6 años se revise la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación entre las entidades del país. Desde el Instituto Electoral creemos que es fundamental propiciar espacios de diálogo para explicar a la sociedad qué es el pacto fiscal y qué implicaciones tiene que Jalisco se mantenga o sea parte de él. Nada mejor que tomar una decisión informada para contribuir con el futuro de nuestro estado. Agradezco la participación de las instituciones y especialistas que aceptaron formar parte de la deliberación del tema de la consulta popular y al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión por su completa disposición para producir y difundir estas mesas de diálogo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este programa especial que hacemos aquí en Jalisco TV en coordinación con el IEPC. Un espacio donde abrimos el diálogo para tener puntos de vista sobre esta consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal. Diferentes voces, representantes de diferentes sectores de nuestra sociedad. Y sin más, les presento a nuestros invitados. Vladimir Hurtado Burgos, del Colegio Estatal de Estudios Políticos y de Gobierno de Jalisco. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Jesús Alejandro Covarrubias Ladrón de Guevara, la voz ciudadana en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar la primera pregunta para abrir este diálogo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana está organizando una consulta popular solicitada por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, para preguntarle a la sociedad jalisciense si está de acuerdo que cada 6 años se revise el pacto fiscal. Este tipo de mecanismos de participación permiten a las personas participar en la toma de decisiones de su gobierno e involucrarse en los asuntos públicos de impacto social. Para abrir este diálogo, se sugiere responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué considera importante que se realice una consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal? Bien, pues comenzamos con este diálogo. Vladimir, ¿qué opinas al respecto sobre esta intención, esta consulta popular y la participación de los ciudadanos? Yo creo que, es muy importante que tengamos que participar en esta consulta, derivado que desde el 97 los mecanismos de participación ciudadana, con la reforma constitucional que se realizó, de ser 2, que era el plebiscito y el referéndum, obviamente pasa a 16. Entonces yo creo que en primera instancia debemos de celebrar estos mecanismos de participación ciudadana que con la reforma constitucional en la constitución local nos da esa opción de que los ciudadanos vayan, participen y opinen de los asuntos públicos. Creo que es viable y obviamente también en el caso de que se revise el pacto fiscal, pues yo creo que también es totalmente válido. Yo creo que la iniciativa del gobernador va bien encauzada en ese sentido y obviamente pues necesita del apoyo de la ciudadanía porque los recursos que recibe Jalisco pues obviamente pues son cada vez menos. También hay que tener en cuenta que las contribuciones, todas se las lleva la Federación. Entonces, si checamos las aportaciones y las participaciones que reciben los estados y los municipios para obras, para proyectos, pues obviamente se disminuyen, se están canalizando a otro tipo de obras y proyectos, obviamente en el sur, que también es válido, también hay que reconocer, que hay que apoyar a otros estados, pero yo creo que también no debemos de quitar a rajatabla los recursos a proyectos como educación, por ejemplo, salud, que obviamente pues nos impactan a nosotros como sociedad, incluso también grandes obras o proyectos, que tienen que ver o
necesitan de las participaciones federales para poderse llevar a cabo. Bien, Alejandro, ¿qué opinas? Pues a mí me parece interesante, primero que nada, me gustaría pues como puntualizar un poquito más en el tema de que a lo mejor no todos sabemos cómo se reparte el dinero cuando se hace cuando se cobran los impuestos. Entonces sería primero ver cómo se está repartiendo estos impuestos dentro del mismo país y si realmente a Jalisco, que es para lo que se está haciendo esta consulta, le conviene realmente que se revise y se redistribuya de una mejor manera, más equitativa, y si no existe una parte para hablar por parte del gobierno federal, pues entonces analizar si realmente le conviene salirse de este mismo pacto. Asimismo, también sería interesante ver cómo el mismo Estado de Jalisco propone redistribuir la riqueza que ellos mismos generan y que en vez de que se vaya a la federación se quede en el mismo Jalisco, para ver cómo se va a distribuir en estas obras que ya nos menciona nuestro compañero. Este tema de esta consulta popular nos viene a decir a los ciudadanos que nos falta informarnos más sobre los recursos. Pareciera que esto nos abrió los ojos de cómo se está esta distribución que se tienen en los estados, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta pertinente, pero creo que sí debemos de estar informados cuánto se recauda, cuánto nosotros como ciudadanos aportamos. Simplemente con el simple hecho de ir a la tienda uno paga IVA. O sea, y de todo lo que los ciudadanos consumen, el 16% es un impuesto que la federación se lo lleva, ¿no? Ya obviamente cómo se distribuye esos impuestos, por ejemplo, como el IVA, cómo regresa a los estados a través de las aportaciones que son etiquetadas o las participaciones que son recursos federales que no vienen etiquetados y pueden, pues obviamente, ejercerse o distribuir el Estado a los municipios en base a proyectos concursables, etcétera, pues es como también ese 16% se distribuye, más o menos, pero no solamente la federación recibe el 16% de IVA. Hay una tabla, por ejemplo, todos los que somos asalariados pagamos ISR. Entonces, si yo recibo 100 pesos, más o menos, es un ejemplo así muy vago, pues prácticamente el 28% de lo que yo gano, pues me dice la federación. Yo te lo retengo, obviamente es un impuesto federal. Y así ahí, podemos enunciar, una serie de impuestos o derechos que uno tiene que pagar simplemente cuando uno va y tramita un pasaporte. Por ejemplo, tú pagas un derecho para que te emitan un pasaporte y pues también son recursos que va generando la federación. Aquí lo interesante es que en el artículo 73 de la Constitución, que se ha reformado a la fecha 85 ocasiones, el legislador federal le da cada vez más atribuciones a la federación o al ejecutivo para recaudar. Y obviamente, cuando se le da más atribuciones constitucionales a la federación, pues se las van quitando a los estados y a los municipios. Entonces, si es válido que, como jaliscienses, digamos que se tiene que revisar el pacto fiscal, yo creo que, pues obviamente, si se le están dando más atribuciones, se les quitan competencias a los estados, y más que nada, por ejemplo, desde 1925, que fue la primera Convención Nacional Hacendaria, hasta la última, que fue en 2004 con la CONAGO, no se ha revisado el sistema de distribución de los recursos en materia fiscal. Entonces yo creo que es prácticamente viable que se revise, que la federación tome en cuenta a los municipios, a los estados, y que obviamente pues también se pueda generar una mejor recaudación y también una mejor distribución. Bien, los invito a escuchar la siguiente pregunta. El tema de la consulta popular busca conocer si las y los jaliscienses están de acuerdo en que cada 6 años se revise el pacto fiscal. Pero, ¿qué es el pacto fiscal? Es el acuerdo entre los estados y la federación para establecer los impuestos que deben cobrarse en cada nivel de gobierno y la forma en que se repartirán esos recursos. Dado que se trata de un ejercicio en el que pueden participar adultos y menores de edad, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco aprobó 2 preguntas para esta consulta popular. Para continuar el diálogo, se propone responder a esta pregunta: ¿en qué le afecta a la ciudadanía el pacto fiscal y su posible revisión o no? ¿Te
Te pregunto a ti, Alejandro, ¿en qué afecta? Yo creo que principalmente afecta en lo que son los impuestos hacia los ciudadanos, porque ciertamente existen lo que son los impuestos federales y los impuestos estatales. Entonces, habría que ver si realmente los impuestos que se nos están cobrando a día de hoy a los ciudadanos son realmente necesarios y analizar el recorte de algunos impuestos para que la carga fiscal, que a día de hoy es mucha para el ciudadano común, pueda reducirse y que nosotros como ciudadanos jaliscienses y mexicanos podamos tener menos peso en ese ámbito. Como por ejemplo ya nos mencionaban que es casi el 28% de nuestro salario, que sí es una cantidad importante. Vladimir, ¿en qué afecta? ¿Coincides con Alejandro? Digo, sí coincido, digo, y obviamente sí tiene que generarse esa incidencia con los ciudadanos, digo, porque a final de cuentas si la ciudadanía no participa y no está enterada en cómo se recauda, cómo se distribuye, pues también es parte de cómo también uno como ciudadano contribuye, no sé, una contribución municipal, por ejemplo, el predial. ¿Cuánto de los recursos que se generan, digo, en este caso de los impuestos, digo, son municipales? El predial es uno de ellos. Federales está el impuesto sobre la nómina, por ejemplo, que es alrededor del 2%, y hay una iniciativa donde se está pidiendo en colaboración con el sector productivo, los empresarios y obviamente todos los grandes contribuyentes de que se incremente un 1% más y que eso equivaldría incluso para que se generen alrededor de 2.400 millones de pesos que podrían ser canalizados para obras y proyectos. Yo creo que obviamente sí es válido siempre y cuando también la ciudadanía esté enterado de este tipo de ejercicios y yo creo que también es parte de las acciones que han hecho algunos gobiernos municipales, por ejemplo, el gobierno del estado de generar presupuestos participativos. Entonces, ¿cuánto de esa bolsa se reparte para ciertas obras o proyectos y tienen impacto en la comunidad donde ellos viven? Bien, en este aspecto de lo local, en mi comunidad, en mi colonia donde vivo, a veces no se entiende el tema de en qué se está invirtiendo. Esto nos vendrá también a decirle a la autoridad, preguntarle a la autoridad cada peso que se destine a lo que realmente quiere el ciudadano. ¿Esto nos abrirá la puerta a otras cosas, Alejandro? Creo que sí, creo que la transparencia es sumamente importante en todos los ámbitos gubernamentales. Con esto podemos empezar a ver realmente que hay una disminución, por ejemplo, de la corrupción con transparencia. Podemos empezar a ver realmente que se están usando nuestros impuestos para lo que son, para, por ejemplo, a lo mejor mantenimiento de nuestras infraestructuras, para generación de nuevos proyectos nacionales o incluso estatales. Entonces, con esta transparencia podríamos lograr que nosotros como ciudadanos veamos que realmente se está usando el dinero para lo que es y que lo hagamos de una manera que sea más voluntaria y que realmente tengamos las ganas de querer dar el dinero porque vemos que sí se está usando para lo que es y no se está desviando hacia otros lados. ¿Cómo perciben el tema de los ciudadanos? El que tiene una tiendita en la esquina y el de los empresarios. ¿Ven diferente sin duda este tema y el impacto que pueda tener a los bolsillos y al tema de mejoras para su comunidad, ¿no, Vladimir? Sí, fíjate, bueno, así que digo, yo también fui emprendedor en su momento. Yo creo que, digo, en este caso los pequeños contribuyentes, llámese la tiendita de la esquina, digo, de entrada ellos pagan IVA al comprarle al proveedor sus productos. Pero obviamente, digo, incluso en la pasada administración federal había un régimen de incorporación fiscal que tú ibas, digo, incluso para vender en algunos tienditas de la esquina que venden, por ejemplo, cerveza o bebidas graduadas, te piden que estés dado de alta en Hacienda para que te pueda vender la cervecería, pues un alcohol, ¿no? Entonces yo creo que de entrada, pues ya de ahí te están obligando de manera indirecta, pues a que contribuyas, digo, no solamente con el IVA, sino que de todos los ingresos que tú estás generando en tu actividad económica, pues obviamente pagues impuestos a la federación. Digo, yo creo que sí es válido, por ejemplo, que también este tipo de empleos que se generan, digo, desde las tienditas de abarrotes, digo, el que vende, por ejemplo, en la esquina comida, deben de tener una licencia municipal y también pagan una licencia, digo, entonces es parte también de lo que los ciudadanos contribuyen en materia municipal, digo, y también a la vez también de materia federal, digo, a los impuestos, digo, y no hay que dejar de ver de que es obligación de todos
como ciudadanos, digo, y lo marca el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que todos tenemos la obligación de contribuir para en la contribución de los impuestos, y obviamente pues esto da pie a que la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal pues tenga este tipo de mecanismos para hacer la recaudación y se distribuye. Entonces sí tenemos que generar ese diálogo con los ciudadanos y para que también ellos puedan ver que los recursos que se reciben pues se distribuyan y también que se rindan cuentas. Bien, ¿cómo ves tú esta diferencia, Alejandro, de el señor que tiene su pequeño comercio y estos grandes empresarios que ven distinto el tema de los números tal vez, ¿no? Creo que principalmente desde el ciudadano de pequeño empresario es un poco más difícil a día de hoy en México y en Jalisco también. Es difícil el poder emprender porque como decía mi compañero, básicamente de todo lo que haces te cobran una parte. Entonces cuando tú estás emprendiendo, cuando a lo mejor tienes recursos muy limitados, no puedes darte a veces ese lujo o o cumplir con esa obligación de poder estar pagando cantidades tan excesivas de dinero. Ahora bien, creo que los empresarios más grandes incluso lo ven de una manera muy parecida porque pues al final a los más grandes pues lo que les importa es seguir generando ese capital. Entonces al momento de que se les está cobrando una cantidad que a lo mejor es significativa para ellos, entonces también lo empiezan a ver de una manera que empiezan a sentirse ya más presionados, que pagan demasiado. Entonces creo que sí sería importante por parte de la ciudadanía y también por parte del gobierno que se empiecen a generar esos enlaces de comunicación para que tanto la ciudadanía pueda decir qué es lo que está opinando sobre toda esta cantidad de impuestos, como que el gobierno pueda justificar el porqué de los mismos, porque realmente sí, ciertamente son necesarios, pero a veces la ciudadanía no se percata de por qué son necesarios o para qué están usando. Entonces esas comunicaciones son sumamente importantes para que el gobierno pueda decir, ok, necesito este dinero para este proyecto y que la ciudadanía pueda verlo realmente. Y esto es muy importante también que exista transparencia para ver que la ciudadanía vea que realmente está utilizando para eso y que en un futuro la misma ciudadanía siga confiando en los mecanismos que existen para poder hacer toda esta recaudación. Bien, vamos a la siguiente pregunta. La democracia depende de la participación de todas y todos. Por eso, resulta fundamental conocer que existen múltiples formas para involucrarnos en la vida pública de nuestra sociedad. Si bien el voto es la base del sistema democrático, existen otras formas para fortalecerlo y nutrirlo en nuestra vida cotidiana. Mecanismos que sirven para involucrarnos en la toma de decisiones públicas, para vigilar el desempeño de nuestros gobiernos y exigirles resultados. En ese sentido, y para concluir con el diálogo, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es promover estos mecanismos de participación entre la sociedad jalisciense? Bien, pues ¿qué tan importante estos mecanismos, Vladimir? Yo creo que son de suma importancia, digo. Me ha tocado escuchar, digo, en estos días, muchas voces a favor y otras en contra, ¿no? Pero yo creo que a final de cuentas, digo, por un lado, cuando no se toma en cuenta a la ciudadanía a que participe, levantamos la voz y decimos, es que queremos participar. Y ahorita que nos están tomando en cuenta para participar de un tema que creo que es trascendental, pues también debemos de apoyar este tipo de iniciativas. Entonces yo creo que el fomentar la participación ciudadana, digo, pues es parte de nuestros derechos que tenemos como ciudadanos, digo, no solamente el ir cada 3 o 6 años a ejercer nuestro derecho al voto en la urna para elegir a las autoridades, sino también para decirle a la autoridad o al gobierno qué necesidades tenemos y cómo necesitamos que los recursos se vean aplicados. Entonces yo creo que es un ejercicio totalmente válido, importante y que Jalisco en este caso pues está haciendo uso de estos mecanismos de participación ciudadana para dar voz a los requerimientos que requiere la sociedad jalisciense. Bien, Alejandro, ¿qué tan importantes son estos mecanismos? Me parece que son fundamentales porque pues al final la democracia precisamente es, si no hay participación de la ciudadanía no puede existir una democracia. Entonces me parece que es necesario que se involucren cada vez más en estos mecanismos de participación y que se generen incluso aún más para que los ciudadanos puedan tener más participación en la toma de las distintas decisiones que puedan existir por parte del gobierno.
precisamente es muy común entre los jóvenes de Jalisco que digan o que sientan que el sistema no los representa. Entonces, con estos mecanismos puedes generar que esta juventud, que es el futuro de tu democracia, pueda empezar a participar más y sentirse más representado por este sistema. ¿Cómo estás viendo este tema de los jóvenes? ¿Son los que están impulsando a sus papás, a los abuelos, a estas generaciones que tal vez por la historia que tenemos son apáticos en ciertos aspectos? Sí, en el sentido de que por la historia que ha tenido México, precisamente a lo mejor ya el joven ya no se siente que su voto tenga algún valor. Entonces, con estos mecanismos puedes empezar a recuperar esa confianza por parte de las generaciones que están ya empezando a participar políticamente en Jalisco. Entonces, empezando a recuperar esa confianza, se pueden empezar a sentir más representados y mientras más representados se sientan, más van a participar. Y estos mecanismos van a fortalecer la democracia que existe en México. Que ahorita es pacto fiscal, pero esto empujará otros temas y serán los ciudadanos que alcen la voz y que habrá una consulta popular sobre esto, que ellos vayan generando estas opciones, Vladimir. Sí, yo creo que este tipo de temas, digo, ahorita es el pacto fiscal, pero yo creo que la segunda parte de esta consulta popular, después de que la federación vea que Jalisco levanta la mano y quiere que se revise el sistema de coordinación fiscal, pues yo creo que la segunda parte también tiene que ver donde el gobierno del estado se siente con los municipios y vea también de qué manera las contribuciones municipales se vean mejor reflejadas y se traduzcan en servicios públicos, obviamente que la ciudadanía los vea traducidos en servicio de agua potable, por ejemplo, alcantarillado, transporte público, servicios de salud, educación. Entonces yo creo que en la medida de que los recursos que capta el gobierno también se vean transformados en políticas públicas y que también esas políticas públicas sean transparentadas, pues yo creo que prácticamente se cubre ese triángulo donde se recauda, se ejerce y se transparenta y se rinden cuentas. Este tema de consulta ciudadana, de esta consulta popular, ¿qué debe de tener a su consideración para que el ciudadano vaya, para que vote y que sea también sencillo? ¿Qué características debe de tener? ¿Está siendo eficiente? ¿Cómo la consideran ustedes también? Bueno, a mi parecer creo que hace falta más medios de difusión, en el sentido de que a pesar de que sea difundido por los medios tradicionales, me parece que aún no se ha alcanzado o no se ha entendido que las redes sociales son incluso más importantes ahora que los medios tradicionales de difusión. Entonces, a pesar que sí se ha empezado a difundir en estos nuevos medios como lo que es Facebook, Twitter, Instagram, creo que les hace falta mejores maneras para que lleguen más a los jóvenes, porque ciertamente, y a día de hoy en Jalisco, existen muchas personas que no están enteradas de esta consulta, y siendo algo que es sumamente importante para todos los jaliscienses. Entonces, el dominio de la difusión más efectiva en los nuevos medios de comunicación me parece sumamente importante para que estos medios de participación puedan tener más relevancia y se perpetúen más en nuestras democracias. Al respecto, ¿qué opinas, Vladimir? Digo, efectivamente coincido con lo que menciona el compañero. Yo creo que sí tenemos que ir segmentando la cuestión o la manera en cómo se está informando a la ciudadanía, y creo que también parte de esto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con el video que emitió de Conchita. Digo, creo que está muy genial, digo, porque incluso cuando yo la estaba, a veces me preguntaban, a ver, digiéreme más, que no seas tan técnico en términos constitucionales, politológicos. Decía, mira, está este video, les quedaba muy claro, y yo creo que incluso, como él lo mencionaba, digo, mientras los jóvenes estén, digo, recibiendo la información a través de los medios de comunicación o las redes sociales que ellos usan, pero también, por ejemplo, los adultos mayores, no todos los adultos usan las redes sociales, digo, a ellos pues muchos leemos, digo, el periódico todavía, digo, los que estamos acostumbrados a hojear, ¿no? Y también el radio, por ejemplo, digo, ya cada vez se utiliza menos este tipo de medios de comunicación algún segmento, digo, incluso hay otros que utilizan otras redes
de música o de transmisiones de audio, digo, que también podemos ver la manera en que también los mismos jóvenes participen y ellos también sean voceros de este tipo de ejercicios ciudadanos. Bien, pues nos queda ya prácticamente 2 minutos, menos de 2 minutos. Les pediría sus conclusiones, Alejandro. Creo que es importante también, como mencionaba, que los jóvenes empecemos a encabezar precisamente la difusión y la participación de estos programas, de estos medios de participación democrática, porque si como jóvenes empezamos a dejar de un lado toda esta participación, en un futuro no vamos a tener mecanismos para poder hacer estos cambios democráticos que se buscan hacer. Bien, Vladimir. Pues agradecer, digo, la invitación, y yo creo que es una labor la que está haciendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el tratar de encaminar este tipo de ejercicios, digo, también al gobierno, digo, y la ciudadanía, invitarlos a que sigan participando, y como los vemos aquí en el botoncito, digo, Sí. al menos yo ya participé, al compañero también, digo, invitarlos la próxima fin de semana que ejerzan su voto, digo, para este tipo de ejercicios de participación ciudadana. Sí, recordar que concluye esta consulta popular el próximo 19 de diciembre. Se está realizando prácticamente en las 12 regiones del estado de Jalisco. Gracias por habernos acompañado, un gusto. Muchas gracias. Gracias a usted por su atención. Siga en sintonía de Jalisco TV.